Bueno, buenos días a todos y a todas y a todos los que están en los distintos meets enganchados en este eh, tremendo despliegue de tecnología precaria para tratar de llevar la teórica a todos los estudiantes de la cátedra, que no hay plataforma que lo sostenga, por lo menos a la que nosotros podamos acceder. Pero sepan también los que están escuchando, y después lo vamos a dejar escrito en la pestaña correspondiente al día de hoy del aula del campus virtual, que estamos grabando la teórica y la van a poder después escuchar de nuevo, si valiera la pena, que no creo, pero sí por ahí escucharla aquellos que por alguna razón u otra no pueden hacerlo en este momento. Bueno, el propósito de la charla de hoy casi no es ser una teórica del sentido de generar un andamiaje conceptual, si bien algunos temas de conceptos relacionados vamos a trabajar, sino hacer un apuntalamiento, un andamiaje concreto a la producción de la práctica que nosotros estamos proponiendo en el taller, y específicamente con un sentido muy específico a la comprensión de lo que constituye para nosotros un lugar de ese espacio urbano en el cual estamos proponiendo trabajar. Vamos a ver, y más que a comprender intelectualmente, desde lo inteligible vamos a tratar de comprender desde lo sensible, lo fenomenológico, de una manera mucho más compleja, que a veces es muy difícil de categorizar y de analizar y de establecer como criterios rígidos para esa comprensión. Voy yo a tratar de llevar esta charla hacia un lugar en donde puedan, de manera por ahí compleja, mezclando sensibilidad y comprensión racional, puedan comprender de qué se trata esto de los lugares cuando nosotros hablamos de ello. Hago una pausa. ¿Hay algún sonido que se está escuchando ambiente que no corresponde a mi emisión? ¿Mm? Si controlan eso, por favor, los distintos Meet que están linkeados. Bueno, estoy empezando con una imagen y con una frase de Peter Zumthor. Las cosas que van a aparecer escritas en estas imágenes que estoy compartiendo con ustedes están extraídas, estas frases, de la bibliografía de 2 textos de los 3 o 4 textos que compartimos específicamente para este tema en la bibliografía y que están disponibles en los links, en el link de lecturas en el campus. Esta frase de Peter Zumthor habla específicamente del estar adentro y de estar afuera. La leo. Fantástico, dice, estar adentro, estar afuera. Eso significa algo también fantástico. Umbrales, tránsitos, desde aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición entre interior y exterior, una inefable sensación de lugar. Los invito a que mientras voy leyendo miren la imagen que acompaña esto, que es una imagen cualquiera de un espacio exterior público. Un sentimiento indecible que propicia la sensación de sentirse envueltos de repente, congregados y sostenidos por el espacio. Hablar del espacio es un tema común que atraviesa todas las disciplinas del proyecto, pero que nosotros vamos a mencionar de una manera mucho más compleja,
como lugar. El espacio nos parece que es un concepto absolutamente complejo también, pero tiene un grado alto de indeterminación. El espacio puede ser un espacio infinito, finito, puede estar calificado o no. En cambio, cuando uno habla de lugar, está hablando de un espacio que está calificado, que está delimitado, que tiene un umbral, como dice Sumter, del cual uno puede sentirse adentro o afuera. Un espacio que uno lo envuelve, lo congrega o lo convoca y lo sostiene. Eso es un lugar para nosotros. ¿Por qué es tan importante hablar del espacio y particularmente del espacio calificado y delimitado de los lugares en nuestra charla en esta disciplina proyectual, en la que nosotros tratamos de englobar este tema para todas las distintas carreras de diseño? Esta frase, que es de Peter Sumter, del mismo autor anterior y que pertenece al mismo texto, está en la bibliografía y yo la voy a leer mientras la acompaño con algunas imágenes. Quiero que ustedes escuchen mi lectura y miren las imágenes que la van acompañando, tratando todos de estar en ese lugar del que Peter Sumter es un arquitecto suizo conocido internacionalmente, autor de obras magníficas de arquitectura, de una gran sensibilidad, de una interesante propuesta material inclusive, una interesante propuesta espacial. Y Peter Sumter cuenta algo de un lugar cuya atmósfera quiere compartir. Él le llama atmósfera a lo que algunos otros le llaman carácter o espíritu de un lugar, casi haciendo referencia a lo que uno a veces dice de un ser humano, de una persona. Tiene un carácter determinado, ¿no? Los lugares tienen carácter, el espacio puede no tenerlo. Los lugares tienen carácter, tienen atmósfera. Y así describe Peter Sumter la atmósfera de un lugar. Es Jueves Santo de 2003. Aquí estoy, sentado en una plaza al sol, un gran soportal largo, alto, hermoso bajo el sol. La plaza, frente de casas, iglesias, monumentos, como un panorama ante mis ojos. A mis espaldas, la pared del café, la justa densidad de gente, un mercado de flores, sol, las 11. La cara de enfrente de la plaza en sombra, de un apacible color azulado. Ruidos maravillosos, conversaciones cercanas, pasos en la plaza, en la piedra, pájaros. Ligero murmullo de la multitud, sin coches, sin estrépito de motores. De vez en cuando, ruidos lejanos de una obra. Me figuro que el comienzo de las vacaciones ya ha ralentizado los pasos de la gente. Dos monjas, esto es de nuevo real, no me lo estoy inventando. Dos monjas cruzan la plaza gesticulando con un andar rápido, sus tocas ondean ligeramente, cada una de ellas lleva una bolsa de plástico. La temperatura agradable, fresca y cálida. Estoy sentado bajo el soportal, en un sofá tapizado de color verde pálido en la plaza. La estatua de bronce sobre su alto pedestal frente a mí me da la espalda, contemplando como yo la iglesia con sus dos torres. Las dos torres de la iglesia tienen un remate diferente. Empiezan siendo iguales abajo y al subir se van diferenciando. Una de ellas es más alta y tiene una corona de oro alrededor del extremo de la cúpula. Pronto vendrá hacia mí. Ve, cruzando en diagonal de la plaza desde la derecha. Este relato que hace Peter Sumter y que a mí me interesó recrear con imágenes determinadas de un lugar
que obedecen bastante a la descripción que él hace. Me parece interesante porque en este relato tan breve, más si uno lo ve acompañado de ese sitio que le está describiendo, dan cuenta de la atmósfera de un lugar. Y si uno recorre las enunciaciones que Peter Zumthor hace, en esa descripción está mezclando cuestiones de muy diverso orden que hacen al lugar. Desde la temperatura y el sol agradable, hasta la incidencia del sol y la luz que deja una fachada en sombras, la presencia de elementos como una iglesia, como un monumento, que seguramente le dan a esa plaza, a ese lugar, valor por cuestiones que tienen que ver, que nosotros no conocemos, con la memoria colectiva de ese pueblo. Un mercado de flores que determina una cierta actividad, colores, la presencia de gente, de un cierto número de gente que le da a eso un sonido, murmullos, los ruidos, el aletear de los pájaros, el ver desde un lugar hacia otro, desde abajo de una galería hacia otro lugar, ver detalles de la conformación de los límites, de las paredes, de los muros que van cerrando ese lugar. Pero en realidad toda esa, toda esa descripción está unida y superpuesta. Nada de estos aspectos constituye el lugar por sí mismo. Todos estos determinaciones como los límites de ese sitio, la memoria colectiva que se deposita en ese lugar a partir de determinada historia que se materializa en sus propios edificios, en la iglesia, en el monumento, el transcurrir de la gente, los sonidos, la sombra, las luces, las calidades materiales, todo hace a la atmósfera de ese lugar, todo hace al lugar mismo. 4 frases que también están en la bibliografía y que nos van a dar pie para hablar de algunas ideas básicas para tratar de entender por qué el lugar, por qué hablar del lugar. Una primera frase: nuestras prácticas proyectuales, no importa de qué área del proyecto estemos hablando. No importa si estamos hablando de la arquitectura, del diseño de indumentaria o del diseño industrial. Las prácticas proyectuales se despliegan en el espacio, toman entidad material en el espacio, existen en el espacio y transcurren en el tiempo. Nada aparece mágicamente del 0 al 100 en un instante. Los objetos, los edificios, los elementos de nuestra vida cotidiana se construyen en el tiempo, no solo en el tiempo material de su construcción y de su fabricación, sino en el tiempo material de su constitución como elementos de la cultura material. Nosotros hablamos de nuestras prácticas proyectuales, pero las prácticas proyectuales, las prácticas que determinan la concreción física de una ciudad, no está, por supuesto, que no están decididas solamente por el grupo de especialistas en el proyecto, ni muchísimo menos. Nuestras intervenciones son muy puntuales dentro del gran conjunto de intervenciones de toda una sociedad que de distinta manera lleva adelante sus acciones y hace que la ciudad tome forma. El primer gran actor de eso es el tiempo. Ningún espacio urbano, ningún lugar en ninguna ciudad se constituye mágicamente en un instante. Es el tiempo que en su devenir va construyendo como una serie de aluviones sucesivos los lugares, los espacios por los cuales transcurre nuestra vida. Cada persona, cada individuo, cada conjunto, un individuo de una determinada posibilidad de gestión urbana, van dejando
en la ciudad su huella física, su huella material. Nosotros, los profesionales de las disciplinas del proyecto, somos quienes tomamos para nosotros el conocimiento específico de la contribución a la cultura material a través de nuestros proyectos. En esa cultura material, el diseño y el proyecto de los artefactos, edificios, grafías, o sea, los mensajes, las letras, los carteles, afectan de manera virtual o real a los lugares, a los sitios, a los espacios bidimensionales o tridimensionales. Nosotros, por supuesto, nos movemos en un espacio tridimensional a través de un recorrido, a través del tiempo. Pero siempre, siempre, siempre nuestras prácticas se van a manifestar en un ámbito determinado. Es impensable toda circunstancia de la vida, a ese nivel es casi existencial eso, es impensable toda circunstancia de la vida que no esté vinculada a una determinada variable espacio-temporal. Y por supuesto, toda la cultura material a la cual nosotros pertenecemos con nuestras disciplinas tiene manifestación por material física en un ámbito determinado, en un lugar determinado. Entonces, cuando nosotros vemos una ciudad como paisaje o un paisaje natural, eso se despliega en el espacio y en el tiempo frente a nosotros. Entonces, cada porción del mundo cultural o material es una expresión visible de la relación que la cultura tiene con el territorio. Esto es muy importante. Alguien hablaba de las ciudades como la consolidación, la manifestación física de un determinado orden social. Claro, un determinado orden social en el tiempo, porque una ciudad se construye en el tiempo. Pero entiendan la potencia de esta enunciación, que es que el paisaje, entendiendo el paisaje como lugar, es la expresión visible de la relación histórica de la cultura con el territorio. Una determinada cultura de una determinada sociedad transforma el territorio hasta hacer que ese territorio sea la manifestación visible de esa cultura. Cuando en ciudades como la nuestra, en la ciudad de Buenos Aires, se determinan políticas de intervención que toman amplios sectores de la ciudad y los transforman, muchas veces haciéndoles perder el carácter original, esas transformaciones se están dando cuenta de una determinada política que se materializa a través de esa conformación. La estricta preservación que muchas ciudades europeas, o sí, europeas, latinoamericanas también, tienen de sus acervos físicos en sus ciudades, da cuenta de una determinada valoración y preservación de una relación de la cultura en la historia. El barrio antiguo de Buenos Aires es una ciudad en donde los barrios antiguos, como sucede también en otras, van recortándose como lugares en donde la vida cotidiana empieza a desaparecer, se gentrifican para permitir el avance de otras condiciones económicas que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con otras cuestiones que son las que les dan un nuevo carácter a esos enclaves barriales. Pero lo fundamental, más allá de estos comentarios, lo fundamental del concepto que quiero que ustedes refuercen, es comprender a cada lugar de la ciudad, a la ciudad misma, como una muestra visible de la relación histórica que la cultura que compartimos tiene con el territorio y muestra en el territorio.
Para terminar, la última frase que me interesa trabajar es que cada lugar está cargado de significados y experiencias que conforman nuestros recuerdos como individuos, como personas, hombres, mujeres, niños, pero también conforman la memoria colectiva. ¿Qué es la memoria colectiva? La memoria de todo el grupo social. Entonces, uno no puede entender el lugar si no lo entiende a partir de la mirada o de la construcción que un sujeto o un grupo de sujetos hace, relata de ese sitio. ¿Se entiende? Es la mirada del sujeto, de la persona, del ser humano, de la mujer, del hombre, el que le da sentido al lugar. Porque solo a través del recorte, que siempre es intencionado, que esos ojos hacen, es que se puede comprender el significado de ese lugar. Y cuando uno habla de la memoria colectiva, de la memoria del grupo social, no solo tiene que pensar en las grandes historias. Uno parece fácil decir, bueno, la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires es el escenario colectivo de la memoria del pueblo argentino, por lo menos en sus condiciones históricas y civiles como pueblo independiente. Allí tuvo lugar el Cabildo del 25 de mayo hace un poquito más de 2 siglos. Sí, pero también en cada lugar, en una plaza, en una esquina de un barrio, de un pueblo, hay historias que por ahí no pertenecen al territorio de la gran historia colectiva, sino pertenece al territorio de las microhistorias, que también constituyen memoria y son compartidos por un grupo determinado, por una comunidad en otra escala. Eh, para continuar tratando de entender este sentido del lugar, les voy a proponer una aventura un poco loca, loca en el sentido de rara, porque cuando yo pensaba cómo transmitirles a ustedes toda esta compleja aproximación al concepto y a la comprensión de lo que significa un lugar y cómo hacer que ustedes puedan ver eso en en su lugar donde estén, en el barrio de Buenos Aires, en el pueblo de la provincia de Buenos Aires, en alguna provincia del norte o del sur del país, como sabemos que tenemos estudiantes, alguno inclusive en otro país, en el extranjero, cómo poder reconocer, cómo poder elegir ese lugar que para ustedes, para la comunidad, sea significativo, pero que también sea potente, sea interesante, albergue todas estas características que nosotros pretendemos. Y se me ocurrió contarlo a partir de una experiencia y con una ciudad que no tiene nada que ver con nuestra cultura, y en la que yo, por ejemplo, no he estado, que es la ciudad de Tokio. Y les quiero contar por qué sucedió esto. Porque por una experiencia absolutamente cotidiana, viendo a partir de una recomendación una serie en Netflix que se llama Cantina de Medianoche, Midnight Dinner, en inglés es el nombre. Es una serie japonesa de episodios muy cortos que relata la historia a partir de un pequeño lugar para comer, tan pequeño que solamente una entra y hay una barra, y en el centro y al fondo en el centro está la persona que cocina, que tiene la cocina al fondo de la barra, y que funciona entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, cosa que parece que es habitual. Es una historia muy minúscula, en la cual yo pude comprender cuestiones de una cultura que no conozco. Y empecé a pensar, ¿cómo es eso de comprender un lugar, aunque a veces uno no lo pueda conocer desde la experiencia? ¿Qué es lo que les está pasando a ustedes o lo que les va a pasar cuando empiecen a trabajar
por ahí con un lugar de determinada manera. La ciudad, cuando uno habla de Tokio, la imagen que se le presenta es esta. Una de las grandes avenidas, una ciudad alta, densa, una de las capitales más grandes del mundo. Tokio tiene 13 millones de habitantes. Piensen que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones y es una gran urbe. La Ciudad de México está cerca de 10, es más grande que la Ciudad de México, es una ciudad muy densa y por supuesto abigarrada, llena de ruidos visuales, sonoros, de gente, imagínense el tránsito. Esta es la imagen habitual. Si uno dice, bueno, un lugar de Tokio, está lleno de toda esta parafernalia que hace a la condición de este lugar. O esta otra que es el famoso cruce, cuyo nombre no me voy a acordar de memoria, es un cruce de varias esquinas en muchas direcciones, en el cual creo que, si no recuerdo mal el número, cruzan alrededor de 3 millones de personas por día, porque es la estación de subte que más, 3 millones de personas, todas las personas que viven en nuestra ciudad de Buenos Aires. Eso es Tokio para la imagen habitual, ese piso, ese tapiz de cabezas de personas caminando en un cruce de semáforos, en un cruce de calles, y allá atrás un marco edilicio alto, denso, y uno inmediatamente imagina ruidos, 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 bocinazos, el murmullo de la gente, las luces, bueno, ahora es de día, pero todos los mensajes de propagandas que también están en movimiento, no son imágenes fijas en muchos casos, bullicio. Y uno puede hacer, y acá yo estoy haciendo un recorrido por todos aquellos sitios o lugares que uno espera inmediatamente asociados con una ciudad como Tokio. Este es un templo, uno de los templos más importantes de la cultura budista, perdón, de la religión budista, uno de los templos más importantes de la ciudad de Tokio, en donde esta imagen no es particularmente densa, pero podría serlo. Uno reconoce un espacio perfectamente delimitado con estas dos alas laterales, una arquitectura muy característica, poca presencia de vegetación, un gran piso. Puede imaginarse los sonidos de las voces casi mayoritariamente infantiles que estamos viendo en este lugar, y el peso indudablemente portado por esa arquitectura, por esos signos, por los elementos al fondo. Vemos una gran bola de papel con inscripciones que no comprendo, pero que están en la entrada al templo. Uno siente aquí que peso de cultura, de una cultura mineraria, de la memoria colectiva, de la honra a determinadas figuras de una religión, uno siente todo eso en este lugar. Pero también puede empezar a ver esto, que también es un espacio muy tradicional de la ciudad de Tokio, es un parque. Después, si a alguien le interesa, en el pie de la teórica enumero los nombres de cada uno de los lugares. Es un parque, una especie de Palermo, hecha la salvedad, encomillado, en la ciudad de Tokio, con una magnífica, deliciosa, cuidada y sensible tratamiento de toda la vegetación. Pero lo que a mí me interesaba es ver cómo en esa ciudad empiezan a aparecer lugares absolutamente distintos de aquello que podríamos haber visto en las imágenes iniciales. En este lugar, obviamente, la imagen nos transmite quietud, tranquilidad, probablemente silencio o el ruido de los pasos en esas hojas secas que cubren el pasto, hojas de otoño. ¿Cómo se determina un lugar
debajo de un gran árbol que nos cobija, que genera un techo, ese piso de hojas, ese fondo de líneas que constituyen la masa de árboles y esa hilera de bancos alineados en los cuales en este caso hay sentada solamente una persona. ¿Cómo se caracteriza este lugar que seguramente para la cultura japonesa también está lleno de significados? La unión con la naturaleza controlada, trabajada en un jardín. No en vano se habla de el jardín japonés como una especie de tratamiento del espacio abierto particular, una cultura que está muy asociada y de manera ancestral a su relación con los espacios verdes, pero también con los espacios abiertos, con determinado tipo de lugares, con toda esa sensibilidad, pero que ofrece características muy reconocibles si uno deja de lado esa parte de sentido profundo, de memoria colectiva, reconocibles en otros sitios, en otros lugares, donde muchas veces el lugar está constituido por, como decíamos antes, un piso de hojas secas, un árbol que genera un gran reparo y una hilera de árboles. Dos calles, dos calles distintas, dos callejones. Tokio es una ciudad de muchos callejones, de pequeñas calles. Obviamente es una ciudad muy antigua, no es una ciudad que se haya fundado en un determinado momento de la historia. Tiene construcciones que datan de los primeros milenios, los primeros cientos de años del siglo XX, del siglo de la era cristiana para nosotros. O sea, hay templos que fueron construidos en el 1200. Por supuesto, la medición, la partición anual de la cultura japonesa es distinta, pero siendo una ciudad tan milenaria, pero también una urbe cosmopolita compleja, uno puede encontrar estos lugares. ¿Y esto constituye un lugar? Y sí, ¿cómo no? ¿Cómo siento en cada una de estas dos imágenes que si bien yo estoy en espacios públicos y urbanos, estoy adentro de, estoy protegida por límites o cercada por límites muy próximos? Está en uno la presencia muy fuerte de la vegetación, no tanto en el otro. Hay un camino, casi no hay lugar para otra cosa que no sea el tránsito de peatones. Eh, Hay texturas, hay colores, posiblemente haya ruidos y olores. Los dos lugares los vemos muy solitarios, pero como decía Peter Zumthor en la frase que leímos al principio, es fácil comprender que uno pueda sentir que traspasa un umbral cuando entra en cualquiera de estas dos calles, que está dentro, que el espacio lo envuelve. ¿Podemos recuperar el concepto de un lugar en una calle como estas? Está acompañada por una cultura que no conocemos, por una cultura que tiene signos, grafías que no interpretamos, pero también podemos entender que estamos envueltos, que nos sensibilizamos frente a ese espacio del que hablaba Zumthor con una atmósfera muy particular. Otro lugar como ese, donde la presencia del verde es muy fuerte y le da una particularidad especial al espacio de este lugar, en donde tenemos una manifiesta linealidad, es una calle, podemos transcurrir por ese lugar, vamos hacia allá, hacia ese fondo, caminamos por él, no nos imaginamos vehículos, no sé si nos imaginamos ruidos o no, tendríamos que estar presente para saberlo, seguramente nos imaginemos fragancias, olores distintos. El sol ilumina en este momento una parte superior de la fachada, seguramente por lo estrecho de este lugar. ¿Cuántas cosas tiene este sitio
esta calle pequeña que nosotros podemos reconocer, que se diferencia de aquellos, notablemente de aquellos lugares tradicionales con los que uno se enfrenta cuando uno piensa en una ciudad. Hagan el mismo ejercicio en las ciudades, en los lugares en que cada uno de ustedes habita. Piensen en qué sucede cuando uno dice, les propongo que vean lugares lugares distintos de esa ciudad que habitan, ese pueblo, esa región. Probablemente los primeros que aparezcan tengan más relación con las primeras imágenes que les mostré. Tokio es el cruce ese de 3 millones de personas por día. Tokio es esa ciudad llena, 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 llena de luces, de imágenes en movimiento, sonidos, ruidos, pero también es esto. Entonces, ¿cómo descubre uno, cómo reconoce uno la existencia de estos lugares en el propio entorno en el que se maneja? Miren esta hermosísima imagen de una época en particular que se llama Sakura, que es el florecimiento, cuando florecen los cerezos, y ahí abajo se ha creado otro techo, que es el de los paraguas, un segundo lugar. Ese lugar es un lugar fugaz, no es un lugar permanente. Desaparecerá en la medida en que todas esas personas se levanten y se vayan. Pero ese techo, esa línea de cerezos floridos que nos marca un techo, que nos marca un lugar, que nos muestra que allá hay otra cosa y que de este lado genera un límite, una pantalla que seguramente en muchos sitios ustedes también pueden reconocer. O esto es el borde, la ribera, la desembocadura de un río, en un lugar muy poco turístico de la ciudad de Tokio. Hay un borde, hay una escollera, marcadísimo. Miren la escala de la persona que está allá lejos con el paraguas allá abajo. Hay una diferencia de altura, hay un desnivel grande. Hay una presencia de vegetación aquí, donde estoy mirando la imagen, un gran espejo de agua y un allá duro de edificios altos. ¿Cómo caracterizo este lugar que nuevamente es muy distinto, pero que en sí constituye un lugar de la orilla del río, de la misma ciudad? Siempre estamos viendo la misma ciudad. Y lo que yo estoy intentando con esto es abrir puertas que nos ayuden a mirar cómo pueden ustedes descubrir cuántos lugares existen particulares, que son públicos, que son accesibles, de características tan distintas, que están en los espacios y en las ciudades en los que cada uno de ustedes habita. Esta última imagen me parecía especialmente interesante porque es un espacio muy concretamente delimitado. Tiene un techo, una pared lateral, un piso, un canal de agua y un verde del otro lado, que evidentemente, como volviendo a la frase inicial de Sumter, que ahora se las voy a volver a leer, la frase con la que abrí esta pequeña charla, dice: estar adentro, estar afuera, fantástico. Eso significa algo también fantástico: umbrales, tránsitos. En aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición entre el interior y el exterior, una inefable sensación de lugar, un sentimiento indecible que propicia la sensación de sentirse envuelto de repente, congregado y sostenido por el espacio. Eso es un lugar. Esos son los lugares que nosotros pretendemos que ustedes descubran en esta pequeña práctica que nosotros les estamos proponiendo, que ustedes puedan compartir con nosotros, elegir y después, en el mejor de los casos, intervenir siempre desde la virtualidad.
que nos ha privado de la experiencia directa, que obviamente es este, imprescindible para poder redondear la comprensión. De todas maneras, yo espero, seguramente sus docentes también, que esta práctica pueda servir para dejar como una estructura, un soporte, un andamio, una estructura de ayuda plantada para que cuando ustedes y nosotros con otros alumnos volvamos a la presencialidad, ustedes puedan recuperar estas ideas y puedan volver a reconocer ya en la realidad física, material, estos conceptos con los que trabajaron en algún momento en proyectual. Bueno, les agradezco la escucha. No tengo posibilidades de contestar preguntas porque los chats están diseminados en cada uno de los Meet, pero con todo gusto, si alguno quiere después hacerme llegar a través del campus o del docente un comentario o una pregunta, se los voy a contestar. Les agradezco mucho. Les agradezco a ustedes, docentes, todo este estresazo que tuvimos esta mañana y un poquito más viejo seguro. No, bueno, los dejo a ustedes, soy yo la que se retira. Voy a parar la grabación, los saludo, buenos días, detuve la grabación. Ahí está.